hablado el día de hoy de la radioterapia, de la importancia de trabajar en forma multidisciplinaria con los pacientes oncológicos y en general con los pacientes que tienen un diagnóstico complejo y que requieren la atención de varios especialistas y de que esos especialistas trabajen en equipo. Y ahora me da mucho gusto invitar en este último bloque al doctor Juan Andrés Beck. El doctor Beck es, además de director de operaciones de los servicios concierge en Grupo Soin, es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del departamento del Centro Neurológico del Centro Médico ABC. Es especialista en la atención de pacientes críticos y con alteraciones neurológicas, en el manejo de farmacología especializada, ha participado en protocolos de investigación y justamente en la coordinación de este tratamiento multidisciplinario de pacientes. Bienvenido, doctor Beck. Muchas gracias. Doctor, hemos hablado el día de hoy de los pacientes que requieren radioterapia. Mientras los especialistas están definiendo el tipo, la frecuencia, la localización, desde la atención integrativa de esos pacientes, ¿cuáles son los cuidados que debe tener un paciente que está en radioterapia? Bueno, en general un paciente que tiene cáncer debe llevar un tratamiento de quimioterapia y radioterapia que finalmente se puede dar por fracciones. Entonces siempre son pacientes que pueden tener riesgo, como es una enfermedad que normalmente se trata de manera local o diseminada, tiene un tratamiento que finalmente lleva a inflamación, que puede tener alteraciones como náuseas y dependiendo de dónde se lleve la radioterapia puede generar también sintomatología. Por ejemplo, cuando se da radiocirugía en cráneo pueden tener dolor de cabeza, pueden tener náuseas, puede tener alteraciones visuales dependiendo de dónde se esté dando la radioterapia. Y también donde se da, por ejemplo, en órganos como son pulmones, colon, espalda, puede también generar algún tipo de inflamación que puede tener alguna determinación importante para su función. Por ejemplo, en la parte que se da en la radioterapia de laringe, puede también que tengan algún tipo de neumonitis, por ejemplo, en pulmones, que finalmente puede generar una restricción pulmonar importante, por lo cual tiene que tener una atención multidisciplinaria, tanto del oncólogo como algún neumólogo, y que el radioterapeuta lo tiene que tener siempre muy en cuenta para esas dosis que se pueden permitir en tejido sano recibir y que finalmente sean con el foco a la lesión tumoral, para que haga una radionecrosis y finalmente involucione ese cáncer en tiempo y forma. Doctor, además de la inflamación, ¿qué otro tipo de efectos puede tener el paciente la radioterapia? Generalmente es una inflamación, ya que la radiación es una parte de los rayos gamma y los rayos X. Entonces finalmente es esa radiación a esa lesión, pero se da de una forma en la cual no afectemos al tejido sano y solamente tratemos de que sea la acción con el tejido enfermo. Pero también hay riesgo dentro de esto, que finalmente, además de la inflamación, puede generar náusea, puede generar cansancio, como son pacientes que finalmente después de las radiaciones pueden tener fatiga y que por la quimioterapia en sí pueden tener también alteraciones de estar inmunodeprimidos con riesgo de infecciones que finalmente la población general no tiene tanto riesgo como un paciente con quimioterapia y radioterapia. Doctor, también es común en las pacientes que se quejen de efectos en la piel producidos por la radioterapia. Exacto. También dentro de los protocolos de radioterapia se hacen simulaciones. Eso quiere decir que en una computadora se marcan unos márgenes especiales de la lesión. Y esto va dependiendo el tipo de GRACE, que es una unidad por masa que se enfoca a la radioterapia para recibir en tejido sano y tejido enfermo. Entonces pueden tener lesiones cutáneas donde se puede ver involucrado irritaciones o hasta que tengan ulceraciones por el mismo tipo de rayo. Entonces siempre los pacientes tienen sus marcadores que en la simulación se da por donde están entrando los rayos y finalmente por el número de frecuencia que se van a dar las radioterapias que son fraccionadas, que pueden ser diarias, pueden ser semanales, dependiendo del volumen total que se quiere dar a la lesión, y eso se hace con una planeación con un radiooncólogo y un radioterapeuta de la mano. Doctor, para quienes nos están escuchando y que tienen un familiar o que ellos mismos están en proceso de radioterapia, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo cuidar de un paciente durante este proceso de radioterapia? La radioterapia, como es una radiación, generalmente son pacientes que tienen que cuidarse de la radiación UV del sol, por ejemplo. Entonces, tener cuidado de no someterlos a mucho calor, muchos cambios de temperatura, no estar mucho tiempo en el sol.
ya que solamente la radiación por UV nos puede dar dolor de cabeza y aunado con la radioterapia nos puede dar otros síntomas como náusea, vómito y finalmente que también un efecto adverso muy frecuente de los pacientes con quimioterapia y radioterapia es que pueden tener pérdida de pelo. Puede ser pelo del cuerpo, puede ser cabello, entonces también pueden tener esas alteraciones en su estructura personal que les genera ansiedad, depresión y que finalmente también va con su parte de que es una enfermedad que es muy desafiante para la vida, para la función, que pueden tener repercusiones de que tengan alteraciones para salir, para vivir su vida normal, que siempre tienen que tener en cuenta ese punto emocional que el paciente puede presentar. Gran elemento, doctor. A ver, entonces, ¿el paciente en radioterapia es un paciente más sensible que una persona normal, que de todas maneras también tiene que cuidarse de la radiación solar, etcétera, pero en el paciente con radioterapia tenemos que tener mayores cuidados? Exacto. Cuidados dermatológicos, cuidados de evitar la exposición, supongo. ¿Hay cuidados a nivel nutricional? También, siempre que hay un paciente con cáncer, siempre tiene alguna alteración nutricional. Son pacientes que por la alta demanda que tiene para sus tratamientos o el mismo cáncer, necesitan más requerimientos nutricionales como proteínas y una dieta más balanceada, ya que son pacientes que son con alto riesgo de tener caquexia, que también se tiene que llevar de la mano con psicología y nutrición para que sea un paciente que se ha visto en muchos estudios que a mayor nutrición y aporte psicológico para una unidad funcional en el tratamiento multidisciplinario del paciente, tiene un mejor pronóstico en calidad de vida y también para sobrevida global, que es la vida entera que van a vivir con una enfermedad que finalmente la puede acortar a largo o mediano plazo. Doctor, has trabajado muchos años como coordinador de estos grupos multidisciplinarios de especialistas. ¿Es fácil coordinar especialistas? No, realmente cada especialidad cree que siempre la suya va a ser más importante que los demás. Siempre hay un médico que debe llevar la batuta. Sin duda, yo creo que el médico oncólogo es el que debe llevar siempre la integración de todos los tratamientos quirúrgicos, radioterapeutas, porque siempre es en base al bienestar del paciente. Y siempre una perspectiva integral es el beneficio del paciente que va a llevar a cabo por el tiempo que vaya a vivir, pero con una buena calidad de vida, que es lo más importante. Así es. Doctor Beck, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Mundo Salud. Muchas gracias a ti. Y bueno, hoy hemos dedicado el programa a hablar de la radioterapia y yo pienso que nos queda claro a todos el valor de la ciencia, de los avances científicos en favor del cuidado y de la recuperación de nuestra salud y la importancia de ser tratados por equipos multidisciplinarios de profesionales dirigidos, por supuesto, como decía el doctor Beck, por la especialidad preponderante del diagnóstico del paciente, pero sin duda sin desconocer la relevancia que cada una de esas especialidades tiene en la atención de los pacientes. Yo soy Juana Ramírez y me encantó tenerlos una vez más en Mundo Salud. Nos vemos pronto.